Ahí está, ¿me escuchan? Bueno, Sí, sí. Sí, se escucha bien. perfecto. Bueno, empezamos con este segundo encuentro donde, sometido a votación, ganó nanomedicina, así que es el tema del que vamos a hablar, Ale y yo. Como ya saben, en cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta, me paran y lo hablamos. La idea es eso, que sea recíproco. ¿Qué es la nanomedicina? Y bueno, ¿y qué se usa? Porque es algo muy nuevo. Como dijimos, la nanotecnología empezó a aparecer hace un par de décadas, hace 30, 40 años, y recién ahora estamos entendiendo muchas cosas, cómo se comportan los materiales a esta escala, cómo podemos manipularlos, y dentro de todos los ejemplos que dimos en el primer encuentro, también hay muchas aplicaciones en medicina, entonces eso es lo que le vamos a contar un poquito hoy. Para que tengan una idea, ahora que justamente estamos con el tema del coronavirus, eh, seguramente escucharon que, por ejemplo, la vacuna de Oxford está en fase 3. Para probar una droga, ya sea una droga para tratar cualquier enfermedad o una vacuna, esa droga tiene que pasar por muchas etapas, y pasar por todas esas etapas en general tarda entre 15 y 20 años. O sea que imagínense que capaz que una molécula que se inventó cuando ustedes nacieron, recién ahora se está usando en la clínica. Tarda muchísimo tiempo porque las reglas, las regulaciones son muy estrictas. Primero se hacen los experimentos todos en el laboratorio, que se llama in vitro, se hace tanto en células como en animales, que es lo que yo les mostré el otro día. Por ejemplo, cómo se comporta una droga en un organismo vivo, en un ratón o en una rata. Si todo eso sale bien, se pasa a la fase 1, donde en la fase 1 se prueban una veintena de personas, más o menos, sanas, y se ve si, por ejemplo, no tienen una reacción alérgica, si no hay algún efecto secundario muy marcado. Se pasa a otra fase, ahí ya hay cientos de pacientes, y ahí en esta parte es donde nosotros o nosotras mucho no participamos porque se necesita mucho dinero. De hecho, en general, cuando se hacen estos estudios de ensayos de nuevos medicamentos, la gente se queda internada en un hospital y se le van haciendo estudios todo el tiempo para ver qué es lo que está pasando en su organismo, porque se está probando una droga nueva. Y la última fase es la fase 3, donde ya se necesita una estadística muy alta y muy confiable, por eso se necesitan miles de personas que tengan distinta edad, distinta etnia, distinto sexo. Ahora lo que pasó con el coronavirus, y lo vamos a ver en otras vacunas, es que la fase 1 y la fase 2 pasaron rapidísimo, porque estamos en una emergencia y necesitamos que la vacuna salga ya, y por eso ya estamos en fase 3. ¿Qué pasó? En fase 3 se detectó un problema en un paciente, se frenó todo, se descubrió, se estudió qué es lo que había pasado con este paciente y por qué había reaccionado así, si era por la vacuna, y una vez que se conoció la causa, se continuó el estudio. Y para que vean más o menos cuánto se tarda en realidad en hacer una vacuna desde que se descubre el patógeno, no sé, por ejemplo, la varicela, que es una vacuna que seguramente todos tenemos, tardó 20 años en desarrollarse la vacuna de la varicela. O el dengue, desde que sabemos que existe, tardó 71 años. Hay Está bien que dentro de este tiempo también hay un interés de las empresas farmacéuticas en apurarse por desarrollarlas o no. El virus del ébola, bueno, que también fue muy conocido en los últimos años, tardó 43 años en desarrollarse esa vacuna, no solo porque era difícil, porque es un virus muy, muy agresivo, sino también porque afectaba a una parte de la población mundial que para las farmacéuticas no era de mucho interés. Y eso es un tema que no es menor en la cantidad de años de desarrollo. Pero sí es cierto que se necesitan hacer testeos masivos para tener buenas estadísticas y para asegurarse que la vacuna que se está alargando al mercado es segura. Y por este puntito, más o menos por acá, estamos en la vacuna del coronavirus, que si
nos ponemos a pensar, hace menos de un año que apareció este virus y ya estamos en fase 3 y hay no sé cuántas vacunas en fase 2, un montón. ¿Pero por qué? Porque estamos obviamente en una pandemia y bueno, es una necesidad urgente resolver este problema. Bien, ahora les voy a mostrar este videito. Quiero que si no se escucha, que me avisen y lo solucionamos. Pero vamos a ver este video como de introducción a la nanomedicina. Tu hija tiene 30 minutos antes de que el ácido disuelva la cápsula. Pero podemos rescatarla enviando una nave miniatura a través del cuerpo del señor Burns. Alto, el fieltro me está cortando como un cuchillo. Bionautas, prepárense. ¡Capitán! ¡Oficial científica! ¡Seguridad! ¡March! Insisto en que se quiten los zapatos cuando entren. Y ya que estén ahí, saquen todo el cáncer que puedan. ¡Que comience el principio! Ahora debe entrar a la vena subclava. ¡Al diablo, Doc! Voy a usar mi instinto. Papá, deberías hacerle caso. Él es un hombre de ciencia y tú apenas puedes leer. Ay, ¿la ciencia ha besado a una mujer o ha ganado el supertazón o ha llevado a un hombre a la luna? Esto es lo que pienso de tu preciosa ciencia. ¡Ciencia, ayúdame! Bueno. Bueno, creo que todos y todas conocemos a los Simpsons, no sé si se acuerdan de este capítulo, pero me gusta mostrarlo porque es muy ilustrativo. De hecho, parece algo que sucede solamente en dibujitos animados o en ciencia ficción, pero no está tan alejado de la realidad, y justamente eso es lo que nos interesa contarles. Quizás fue otra predicción de los Simpsons, como tienen tantas, ¿no? La idea de la nanomedicina es tener un camioncito, un transporte, que le podamos poner un GPS, que sepa dónde tiene que ir, y que ese camioncito lleve una droga para curar determinada enfermedad. Que eso lo podamos inyectar en una persona que tiene, voy a hablar principalmente de cáncer cuando me refiera a alguna enfermedad en esta parte, y que tenga la capacidad de ingresar al cuerpo de la persona con una inyección y de dirigirse específicamente a donde nosotros le dijimos que vaya con el GPS. En el caso de un cáncer de mama, a la mama; en el caso de un cáncer de piel, a la parte donde está localizado ese cáncer. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque las células que están enfermas de cáncer expresan en su superficie proteínas que son distintas a las células sanas. Entonces nosotros podemos usar eso como una flechita que nos dice a dónde tiene que ir el GPS. Y para que vean que no es ciencia ficción, que es algo que está en desarrollo, les voy a mostrar este video de una empresa. Se los voy a mostrar, voy a hablar yo porque está en inglés, pero donde lo que ellos hacen hicieron desarrollar nanopartículas de oro. ¿Se acuerdan que vimos el lunes pasado que son de color rojo dependiendo del tamaño? Y estas nanopartículas de oro tienen lo siguiente. Adentro, doxorubicina, que es una droga que se usa para la quimioterapia normal, que son estas pelotitas rojas que tiene ahí adentro. Está llena de la misma droga que se usa en una terapia contra el cáncer. Afuera tiene una capita de polímero, y tiene esto, que es un anticuerpo. El anticuerpo es el que va a detectar a la proteína que está expresada en la superficie de las células de cáncer. En este caso es un anticuerpo que detecta una proteína que está en las células de cáncer de mama. Entonces, una vez que esto se inyecta, el anticuerpo sería el GPS, se inyecta por vía intravenosa, viaja por la sangre, y cuando encuentra esa proteína,
se va a pegar porque hay lo que se llama un reconocimiento específico. Ahí están las células tumorales, el anticuerpo reconoce la proteína, y una vez que la reconoce por un mecanismo que se llama endocitosis, la célula se la come. Se come la partícula como si fuera un nutriente. Se lo come, pero, como dijimos antes, tiene una droga anticancerígena, entonces la partícula libera esa droga y la célula se muere. Y de esa manera se logra reducir la masa tumoral o sacar, por ejemplo, las células que quedaron después de una cirugía. Y ahora, ¿por qué esto tiene tanta relevancia? Porque en una quimioterapia normal, cuando se le hace el tratamiento a una persona, las drogas que se inyectan son las mismas en general que las que se usan en nanomedicina, pero no distinguen células sanas de células enfermas. Y lo que hacen, la mayoría, tiene un mecanismo que lo que hace es cortar el mecanismo de replicación de las células. Por eso a la gente, cuando está transitando una quimioterapia, se le cae el pelo o no le crecen las uñas, porque esas son las células de nuestro cuerpo que se multiplican más rápido. Y estas drogas, como no distinguen, van a todos lados por igual, y terminan generando muchos efectos secundarios indeseables en los pacientes, que, bueno, seguramente saben o tienen algún conocido o conocida que pasó por esta situación, que son muy feos, y que lo que se busca con esto de hacer una terapia que sea dirigida es evitar esos efectos secundarios. Ahora bien, esto es parte de lo que nosotros hacemos en el instituto, en Argentina. Podemos hacer estas nanopartículas que yo les mostré la semana pasada. Podemos ponerle afuera una molécula que detecte alguna proteína de algún tipo de cáncer que queramos estudiar. En mi caso yo estudié cáncer de mama y melanoma. Y lo que hacemos en la academia, es decir, en investigación a nuestro nivel, es estudiar en células y en animales. Como yo les había mostrado, estas nanopartículas las usamos en ratones y podíamos tomar imágenes a distintos tiempos con el animal vivo, o sea que las partículas estaban en circulación, y ver cómo eso se distribuye en el cuerpo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante usar animales? Porque si en esta etapa se ve que una droga, una nanopartícula, una vacuna, tiene un efecto secundario muy grave en el ratón, o por ejemplo, se acumula en un lugar que no queremos que se acumule, por ejemplo, en el corazón, o en el hígado, o lo que sea, en esta etapa es una etapa muy temprana donde ya se cortan los experimentos y se descarta ese medicamento. Entonces, por eso es importante, porque me acuerdo que la semana pasada me preguntaron sobre los animales. Hay muchísimas regulaciones para trabajar con animales. No es fácil tener esas habilitaciones, porque obviamente hay una cuestión ética por detrás, pero sigue siendo, no, es muy importante para desarrollar nuevas drogas en la industria farmacéutica. Y acá, Ale, te paso para que compartas. Dale, ahí me ¿Alguna toca a mí. pregunta, chicos o chicas? Yo no, es que no veo el No, chat. hasta ahora no, por el chat no hicieron ninguna, pero capaz que tiene alguna pregunta. Ni por casualidad su trabajo, porque me parece una excelente científica, pero en el sentido de que no es que ella inventó ella sola las partículas o ella sola la droga, ¿se entiende? Es un conocimiento que uno va acumulando se va acumulando a través del tiempo, digamos. La síntesis de nanopartículas de silicio, que son las que usa Angie, son partículas que se usan hace un montón de tiempo, diría varios años. Sin embargo, lo novedoso de la tesis de Angie es, bueno, usar estas nanopartículas con esta droga en particular para cargarlo y apuntarlo a este tumor en particular, ¿se entiende? Entonces uno va construyendo ese conocimiento relativamente de a poco y despacio, digamos, ¿no? Como Sí. Cada etapa es un poquito. No existe un científico que haga grandes descubrimientos hoy en día, ¿no? Eso también Tal está cual, bueno. y déjame agregar una frase chiquitita que dice que somos enanos en hombros de gigantes,
refería a los científicos y a las científicas, porque lo que hacemos es construir sobre lo que ya está hecho, que es un montón, y al final lo que nosotros hacemos es muy poquito lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, es una frase que es muy ilustrativa y que nos representa y representa nuestro trabajo, me parece que muy bien. Y sobre todo este paradigma de que los científicos son personas locas que están encerradas solos, haciendo su trabajo solos, Gritando eureka. el mundo, No, claro, gritando eureka, no, nada que ver. para Construyen nada. de equipo y vuelve a subsistir esto de trabajo en equipo y lograr objetivos Totalmente. diferentes con el mismo rumbo, ¿no? El mismo criterio. Así que bueno, Tal también cual. está bueno, porque esto lo aprendí con ustedes en este encuentro. Uno tiene la hipótesis, pero con esta pandemia es como que algunos conocimientos científicos se hicieron más culturales. Sí, obvio. Sí, Para sí, hablar mejor. totalmente. Sí. De hecho, les vamos a mostrar ahora. Bueno, algunos ejemplos, creo que ven mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, se ve. Bien. Algunos ejemplos de drogas que ya se usan, así como Angie les contaba que ella en su tesis hace nanopartículas para dirigir de alguna manera una droga a un determinado cáncer, en particular cáncer de mama o melanoma. Hay algunas tecnologías de este tipo que ya se usan en el mercado, que básicamente los dos grandes ejemplos son estos dos. Uno es, que ya los vimos, ya se los habíamos mencionado la vez pasada, pero la idea era volver a traerlos para que refresquemos este ejemplo. Uno es esta droga que se llama Doxil, que es doxorubicina, que es una droga que se usa para el tratamiento de cáncer de mama, que lo que se hace básicamente es construir estas nanopartículas de lípidos, es decir, de lo mismo que está hecho nuestra membrana de todas las células, ¿sí? Está hecho de lípidos, se llaman liposomas, son partículas muy pequeñitas, que lo que se hace es adentro de esa partícula de lípidos cargar la droga, en este caso la doxorubicina. En particular, estos liposomas no se usan para dirigir, o sea, para hacer targeting, es decir, no es que dirige específicamente a la mama la droga, sino que en este caso se usa para mitigar el efecto de poner solamente la doxorubicina en el cuerpo. Es decir, la diferencia está entre poner inyectarle la droga al paciente directamente o administrarla a través de estos liposomas. Bueno, la administración a través de estos liposomas reduce de alguna manera los efectos secundarios que trae la doxorubicina. Y otro ejemplo es el Abraxane, que es también otra droga, paclitaxel, que se usa, que se introduce en el cuerpo, digamos, dentro de estas nanopartículas, que son partículas de un polímero que se llama alúmina, y lo que, de vuelta, mejora de alguna manera la entrada de la droga al organismo, ¿sí? Estas son dos drogas que hoy en día ya se usan. Estas tecnologías, por ejemplo, la doxorubicina creo que tiene unos 30, 40 años, no sé, Angie me sabrá decir mejor, pero creo que no es una droga que se usa hace demasiado tiempo, pero tampoco hace demasiado poco, digamos para los tiempos de estas Sí, de hecho tecnologías. el Doxil fue como la primera droga de este Exacto. campo. Sí. Una de las primeras. Pero está bueno ver que, si bien nosotras somos personas que hacemos ciencia súper básica, es decir, que probablemente las cosas que nosotros hacemos falta un montón de tiempo para poder verlas en la clínica, en algún momento hubo alguien que investigó sobre estos liposomas y eventualmente se lograron utilizar en cosas que se usan hoy en día, digamos. Bueno, y la segunda parte de esta charla, que es lo que vengo a contar yo, es un poco sobre biosensores, que tiene mucho que ver con la nanomedicina. Angie habló de cómo se usa la nanotecnología para el tratamiento, más que nada, de enfermedades. Yo ahora voy a contar cómo usamos la nanotecnología para el diagnóstico de enfermedades. Si yo quiero sensar cosas. Hay un montón de biosensores que se usan hoy en día y que usan nanotecnología, los sensores de glucosa, por ejemplo, si alguien tiene algún familiar diabético, las tiritas estas que ponemos una gotita de sangre y nos dicen qué cantidad de glucosa en sangre tenemos, o incluso otro ejemplo que ya habíamos mencionado la vez pasada, que son los test de embarazo, son sensores que usan nanotecnología para darnos alguna información, ¿sí? Entonces, si pensamos qué es un biosensor, en primer lugar, o sea, cómo definimos un biosensor es, primero tenemos que definir lo que queremos medir, es decir, el analito. Seguramente si los técnicos químicos están familiarizados con esta palabra, analitos
aquello que nosotros queremos medir. Por ejemplo, la glucosa en el sensor de glucosa, anticuerpos en el caso, por ejemplo, del COVID, que vamos a ver algunos ejemplos, ácidos nucleicos o en general oligonucleótidos que también, por ejemplo, en el caso del COVID querríamos medir, metales para medir contaminación en agua, hay un montón de analitos que nos interesan medir. Lo que vamos a hacer entonces es pasar de un analito, es decir, yo tengo algo que quiero medir, a una señal, es decir, algo que me diga, o lo que leemos en un lector, ¿sí? ¿Cuánto me mide eso? Por ejemplo, no sé, 120 miligramos de glucosa por mililitro. Sí, por litro, perdón, eso está mal. 120 miligramos por mililitro sería un montón. Pero bueno, un biosensor entonces básicamente es algo que nos permite ir desde un analito hasta una determinada señal, es decir, hasta un número, algo que nosotros queramos medir, número o algún cambio de señal que nos indique la presencia o ausencia de ese analito. Y en el medio obviamente tenemos que pasar por un transductor, es decir, es un elemento que transforma el evento de unión de este analito con algún tipo de receptor que usemos, y lo transduce a esta señal que nosotros vamos a medir. Por ejemplo, en el caso de medir anticuerpos, la unión de un anticuerpo a un antígeno, la voy a querer de alguna manera transducir a el cambio de color de una nanopartícula, o una señal electrónica, o lo que sea, ¿sí? Entonces, básicamente estos son los tres elementos que tienen que tener un biosensor para poder determinar a la medida de algún analito que nosotros estemos midiendo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una empresa que existe en la Universidad de San Martín, es una empresa que está fundada entre la Universidad de San Martín y la Fundación Argentina de Nanotecnología, que es donde nosotros trabajamos, o en realidad el edificio donde nosotros estamos ubicados. Es una empresa argentina que lo que hace básicamente es desarrollo de test de diagnóstico. Tiene un montón de distintos test basados en distintas cosas. Hoy le vamos a mostrar dos ejemplos en particular. Lo que queríamos mostrar también de esto es que hay un montón de empresas argentinas que hacen este tipo de análisis, ¿sí? Es decir, señalar la importancia del desarrollo nacional de empresas como estas, que usen la investigación básica, porque básicamente está fundada por un montón de científicos, que de alguna manera puedan llegar a la industria estos desarrollos. En particular, este es un test, hacen test uno de los tests que hacen son unos test de tiritas reactivas, parecidas a, tal vez, de vuelta si alguien tiene algún familiar diabético, en la diabetes, aparte de las tiritas de glucosa, también se mide tiritas la glucosa en orina, por ejemplo, estas son parecidas a esas, que lo que hace es detectar brucelosis en animales, en vacas en particular. Entonces, de vuelta, si queremos analizar los tres elementos que tenían los biosensores, el analito en particular es una glicoproteína que usa como transductor al ojo humano. El ojo humano es el que nos va a traducir esa unión entre esa glicoproteína y ese receptor, y la señal que voy a ver es un cambio de color en la tira reactiva, ¿sí? Fíjense que no necesariamente el transductor es un elemento electrónico, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, nuestro ojo. Otro ejemplo es, bueno, acá muestra un poco cómo se hace, ¿no? Yo tengo una muestra donde la tengo que diluir, tengo que agarrar un cierto volumen con una pipeta, y introducir ese volumen en la tirita reactiva, esperar 5 minutos y leer el resultado, ¿sí? De vuelta, está bueno ver que, si bien estas tiritas en particular no son tiritas que nosotros podamos usar necesariamente en nuestra casa, hay algunos pequeños elementos de laboratorio que tendríamos que usar, por ejemplo, una pipeta. Es un test que es interesante poder haberlo desarrollado porque nos sirve también para hacer detecciones muy rápidas. Fíjense que en 5 minutos tenemos el resultado del test. Entonces yo tengo, por ejemplo, no sé, una empresa ganadera y monto un pequeño laboratorio, podría testear a todos mis animales en tiempos muy cortitos, ¿no? De hecho, también esta misma empresa hace un desarrollo muy parecido, pero usando test para dengue. Entonces detecta dengue en humanos. De la misma manera, con la misma tecnología, nada más que en vez de detectar una glicoproteína de la enfermedad de brucelosis, detecta un anticuerpo de dengue, ¿sí? Entonces, está bueno también ver que se hacen este tipo de desarrollos en Argentina y que nos permiten, de alguna manera, acelerar procesos que normalmente nos llevarían un montón de tiempo. Ale, te interrumpo un segundo en la anterior.
No, quería recalcar que igual que como vimos en el test de embarazo, las rayitas rojas eran porque eran nanopartículas de oro, en este caso de tiritas es lo mismo. Cuando es positivo aparecen 2 rayitas rojas y cuando es negativo aparece una sola que es el control. O sea que ahí está la nanotecnología, igual que en el test de embarazo. Es verdad, gracias Angie por el comentario, tenés toda la razón. Bueno, y ahora quería mostrarles que seguramente les interesará un poco más. Yo acá en Alemania me tuve que hacer un test rápido de COVID, que me lo dieron en mi laboratorio. En realidad testearon a todo el mundo en el laboratorio para saber más o menos en qué estado estábamos la gente que estamos trabajando ahí, porque nosotros estamos trabajando en el laboratorio en este momento. Acá en Alemania no estamos en cuarentena, así que yo estoy yendo a trabajar todos los días normalmente. Y está bueno poder que ustedes vean cómo funcionan estos test rápidos, ¿sí? No son los test que se hablan de los de PCR, esos funcionan de una manera distinta, sino que estos son los que se llaman los test serológicos, que lo que hacen es medir anticuerpos, ¿sí? Yo si tengo COVID, o en realidad tuve COVID hace unos días, de alguna manera lo que voy a hacer es, mi sistema inmune va a desarrollar lo que llamamos esos anticuerpos, que son los mismos que le mostraba Angie hace un ratito, son estas moléculas que de alguna manera son señales de presencia del virus. Entonces lo que hacen estos test es justamente medir si uno tiene esos anticuerpos, si su sistema inmune produjo esos anticuerpos o no. Entonces el test viene como en una bolsita así cerrada, ya viene certificado, qué sé yo, todo cerrado, te llega así, lo abrís, este es el test propiamente dicho, ven el cursor, lo ven, ¿no? Sí. Ven el test, este es el test propiamente dicho, te viene con una agujita, un diluyente también, una pequeña pipeta, y bueno, obviamente hay que sanitizarse las manos muy bien, ¿no? Entonces, acá propiamente dicho es donde encontramos la nanotecnología. Las nanopartículas, como decía Angie, que nos van a permitir detectar o no los anticuerpos, están en esta tirita. ¿Sí? Entonces uno se tiene que pinchar el dedo, pones la gotita de sangre donde dice S, que viene de la palabra sample, es decir, muestra, pones tu gota de sangre ahí, y lo que hace la gota de sangre es empezar a eluir, digamos, a moverse desde acá abajo hasta arriba, hasta la raya de control. Y uno ahí tiene que esperar unos minutos, unos 10 minutos, y ese es el resultado. Sí, por suerte, como verán acá, yo no tuve coronavirus, no hubo presencia de anticuerpos, ni de anticuerpos del tipo IgM, ni de anticuerpos del tipo de IgG, pero sí el test salió con el control positivo. Eso quiere decir que el test es confiable, ¿sí? Algo importante de estos tests es que uno siempre, cuando testea, cuando hace un censado de algo, tiene que compararlo en contra de otra cosa, ¿no? O sea, siempre tengo que ver que el test sea válido. Entonces, por eso siempre incluyen estas líneas de control para que validen el test. Y esta línea de control está ahí porque básicamente lo que se asegura es que tu muestra haya llegado a través de toda la tira hasta arriba de todo. Para eso existe esa línea de control, para asegurarte que la sangre eluyó correctamente, ¿no? Entonces, de vuelta, si queremos analizar las distintas partes de este biosensor, el analito que estamos midiendo son estos anticuerpos, IgG o IgM. El transductor de vuelta es el ojo humano, y lo que yo estoy mirando es la aparición de una línea roja en esta tirita, por la presencia de anticuerpos que se unen a las nanopartículas que tienen el antígeno correspondiente, ¿sí? Así funciona un test rápido de COVID, digamos. Y está bueno ver que, no sé, se comercializan, son de acceso. De hecho, cada uno de estos test nos salen muy caros, o sea, nos están alrededor de, creo que, $1 por ahí, para un instituto que tiene que comprar, no sé, unos pocos, no es mucha plata, digamos, obviamente es relativo al poder adquisitivo en el lugar donde yo trabajo, esto no es demasiado dinero. Así que está bueno ver que se hizo y que es algo bastante rutinario. Bueno, y por último contarles de otra cosa, otro elemento, otro producto relacionado con la nanotecnología, que es el desarrollo de estas máscaras, que son unas mascarillas, unos barbijos, que es un desarrollo conjunto entre la Universidad de San Martín, la UBA y el CONICET, en donde se desarrolló, usando nanopartículas de sílica también, estas mascarillas que tienen 3
capas, digamos, que impiden la entrada de coronavirus. Y una vez más, remarcar, parece que estamos muy insistentes, pero es súper importante remarcar la importancia de tener un sistema científico que nos permita desarrollar este tipo de cosas, que en un momento como el nuestro, como el que estamos viviendo de pandemia, es súper importante que la ciencia responda a estos problemas, ¿no? O sea, si se fijan, les tratamos de mostrar un montón de ejemplos de desarrollos científicos que tienen una utilidad en la sociedad hoy en día, ¿no? Bueno, y con esto... Lávense las manos, por favor. Sí, es súper importante. Sí. No sé si tienen preguntas. ¿Querés salir de la presentación así nos vemos?